Habemos papa. Y si usted no habla latín, así como en la antigüedad y aún así les daban la misa en latín, no se preocupe, porque traduce, tenemos nuevo papa. El Papa Francisco lamentablemente falleció hace pocos días y ahora asume el cargo el nuevo pontífice, el nuevo papa León XIV. Hoy vamos a hablar acerca de los papas más nefastos que ha tenido el cristianismo, más polémicos, más envueltos en problemas, gente que no hizo lo que debería de hacer al ocupar este cargo. Pero antes de llegar hasta la descripción de estos papas, vamos a hacer un breve recuento sobre qué es un papa, dónde nace la figura del papa, cuál fue el primer papa incluso, y en qué momento el papa llega a tener tanto poder, que si hoy en día usted cree que tiene poder, créame que en la antigüedad tenía 10 veces mucho más, porque antiguamente no solamente estaban relacionados con temas religiosos, sino además políticos. Comencemos, y aunque suene redundante, por el principio. ¿Dónde nace la figura del papa? Pues bueno, acá hay un poco de no incongruencias, sino quizás falta de información, pero podríamos decir que el primer papa incluso fue Pedro o San Pedro, que era uno de los discípulos de Jesucristo. Esa persona que se supone que está ahí en las puertas del cielo, cuando usted llega a tocar, le dice: Papi, usted sabe que usted no, aquí negativo. Usted está anotado para el bus de las 4:30, para el infierno, maldito pecador asqueroso. Este Pedro sería el mismo que habría negado a Jesucristo 3 veces luego de su captura. No estoy diciendo que haya sido malo, pero tiene de pronto importancia en lo que voy a relatar a continuación. Según el Evangelio Mateo 16:18, Jesús dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es por eso que se cree o se le otorga el título de papa o del primer papa en la historia del cristianismo. Para los que de pronto no saben sobre la historia de Pedro, que por cierto la mayoría, por no decir todos, de los discípulos de Jesucristo mueren de maneras muy trágicas. Pedro no sería la excepción, moriría crucificado, pero en vez de hacerlo como lo hizo Jesucristo y un montón de gente más en aquella época, porque la crucifixión era un castigo, era un método de humillación para condenar a muerte a una persona por diversos crímenes. Les cuento por si ustedes no sabían, no acostumbraban a clavar las extremidades a la cruz de las personas condenadas. Por lo general simplemente eran puestos ahí, humillados, y morían prácticamente de inanición, es decir, de sed y de hambre, y expuestos obviamente al clima, fuese el que fuese. Pero no moriría crucificado con la forma habitual. Él, de hecho, pediría que lo crucificaran al revés. Por haber negado a Jesucristo 3 veces, no sentía que debería de morir igual a como su maestro lo hizo. Después de que Pedro muere, entonces vamos a situar, eso fue en el siglo I, porque usted sabe pues que la existencia de Jesucristo parte la historia, la medición de la historia del tiempo en dos: antes de Cristo, después de Cristo. Esto estamos hablando que fue en el siglo I, obviamente lo de Pedro, cuando Jesucristo pues vivía y posteriormente fue crucificado. Nos vamos al siglo II y el siglo III, en donde aquí los obispos de Roma comienzan a ser vistos como con cierta autoridad moral. Es donde se les comienza a decir papas, pero ojo, no ocupando el cargo que ocupan hoy en día o que van a ocupar después. Se les dice papa porque viene del griego papaim, que significa padre. Usted ha sido cristiano, católico, lo que sea, y hay una iglesia, una congregación en donde usted al sacerdote le dice: padre, padre, he pecado, padre, buenos días, ¿cómo está? Padre, vea mi limosna. Bueno, desde ahí se les comienza a decir o a tratar con esta palabra, pero no ocupando el cargo. Nos transportamos del siglo II y el III y nos vamos al siglo IV, en donde Constantino, primer emperador cristiano, por cierto, y Lucinio legalizan el cristianismo. ¿Recuerdan esa cantidad de historias que yo también les he contado, en donde en épocas, por ejemplo, del emperador Nerón, se perseguía la religión cristiana? A los cristianos los perseguían, los capturaban, los ponían en el Coliseo y les liberaban animales salvajes. Obviamente todo esto en aras de humillarlos, diciéndoles: si su Dios es tan poderoso como ustedes profesan, pues que lo salven. Y muchos de estos cristianos terminaron siendo asesinados por esos animales, más que todo leones, y creo que también les habían llevado osos. Pues bueno, Constantino y Lucino son los que legalizan el cristianismo en el Edicto de Milán. Con esto prácticamente pararon la persecución que estaban llevando todos los cristianos, y además le daban libertad religiosa a todos los ciudadanos. ¿Esto para qué sirvió? Para que obviamente, primero, a los cristianos que habían sido perseguidos,
que habían sido capturados se les quitaban sus pertenencias y sus propiedades. Quedaban confiscadas por el emperador o pues por el gobierno en general. Se les devuelve todo lo que se les confiscó, al menos los que quedaban vivos, desde luego. Y gracias a esta libertad de culto ya pudieron comenzar a reunirse, pues obviamente de manera visible, sin tener que esconderse, y también pudieron comenzar a erguir o a construir sus propios templos, sin que se los destruyeran o sin que los condenaran. Luego de esto llegamos a algo llamado el Concilio de Nicea, en el cual se establecen jerarquías entre los obispos. Ustedes bien saben que las autoridades eclesiásticas funcionan básicamente como cualquier institución, en donde hay altos rangos y bajos rangos, ¿no? Pues bueno, ahí es donde comienza, ¿no? Comienza como a estructurar el tema de la jerarquía eclesiástica. Aparte de esto, después de este concilio, los obispos de Roma, ojo porque Roma es muy importante, ¿no? Por eso allá está el Vaticano y toda esta cuestión. Los obispos comienzan a ganar fama no solamente de manera religiosa, sino también de manera política, pero todavía no son vistos como una autoridad universal. Nos transportamos, o bueno, continuamos porque vamos a hablar en orden cronológico. Nos vamos para el siglo V, ojo porque no estamos hablando todavía de los papas nefastos que ha tenido la historia. Estamos haciendo un breve recuento de lo que es el papado y cómo llega como a sentarse o a semblarse como esa figura tan importante para la religión y para el mundo entero. Nos vamos para el siglo XX y hay un personaje que se llama León I, el Magno. Él era un papa, desde luego también el papa León I. Él fue prácticamente el primer papa que además de tener una figura religiosa, también tuvo una figura política. Imagínense que este papa enfrentó a Atila, el rey de los hunos, no sé si ustedes lo conozcan, en plena expansión. El man lo confrontó, pues no con armas, pero lo confrontó y lo disuadió básicamente para que dejara su expansión por Italia. Y Atila lo hizo. Aparte de eso, convenció a los vándalos para que no asesinaran a la población romana mientras realizaban el saqueo de la ciudad. Y también lo consiguió. Este papa es un teso. Y es aquí donde se comienza a utilizar una frase que es la famosísima, que creo que todavía utilizan, de vicario de Cristo. Con esto básicamente pretende afirmar la autoridad sobre toda la iglesia, o sea, la figura del papa sobre toda la iglesia en general. Luego nos vamos hasta el siglo XI, en donde existe un papa que se llama Gregorio VII, que además era el papa número 157 y fue uno de los grandes reformadores de la iglesia cristiana. Con él es que se comienza a inducir el celibato en el clero, porque antes de esto las personas que pertenecían al obispado, pues a todo lo que tenía que ver con la iglesia, podían tener esposas e hijos incluso. Y es con él que se comienza a inducir el celibato de manera obligatoria. Aparte de esto, también tiene una pelea contra un fenómeno, una situación que se presentaba en la institución o en la religión en general, que se llamaba simonía. Simonía básicamente, por si no están familiarizados con el término, era la venta de cargos. Lo hacen todos los gobiernos, ¿no? Toda la gente que tiene poder en general. Y como pertenecer a una autoridad eclesiástica no solamente era por parte de la religión, sino que representaba poder político, pues estos cargos se empezaron a vender y era legal. O sea, si vos podías pagar para ser un obispo, pagabas y te convertían en un obispo. Así de sencillo. Incluso papas, huevón. Incluso hubo papas que se subieron al poder porque les compraron el cargo, y es que lo vamos a ver un poquitico más adelante. Entonces él se opuso totalmente a la simonía, intentó abolerla y de hecho se convirtió en algo ilegal en la religión, pero aún así lo soportaban. Es decir, era ilegal usted comprar un cargo, pero si lo hacía por temas de corrupción, lo soportaban como, bueno, ese marica compró el cargo, pues ya que más le vamos a hacer, ya tiene la ornamenta, ya se hicieron los rituales, pues bueno, siga ahí donde está, hermanito, y qué cagada que usted haya sido así. Eso a los ojos de Dios es pecado, pero pues bueno, ¿quiénes somos nosotros al fin y al cabo, sí o no? Y parte de sus reformas, como les dije ahorita, este man fue uno de los grandes reformadores, viene algo que se llama el Dictatus Papae. Y era básicamente la autoridad que tenían los papas para deponer emperadores. Ojo, porque aquí ya comenzamos fuertemente con el tema político. ¿Sí o qué? Recordemos que en el siglo V, León I, pues ya tiene una figura política además de religiosa. Pues estamos hablando del siglo XI, parce. El Dictatus Papae. Pues resulta que el Dictatus Papae no solamente era la autoridad para deponer emperadores, sino que además decía lo siguiente, era: solamente el papa puede nombrar o deponer obispos. ¿Por qué pusieron esto? Porque imagínense que los emperadores y los reyes de aquella época eran los que seleccionaban a las personas que iban a ocupar esos puestos en la religión. El papa puede deponer emperadores. No sé si ustedes recuerdan o tengan de pronto algún contexto histórico en donde eran los papas los que nombraban reyes y emperadores, porque aquí viene algo más adelante que se va a llamar el mandato divino. Los reyes y los emperadores eran escogidos por Dios. Bueno, por Dios. Ellos gobernaban por la gracia de Dios, porque Dios los había escogido. Y eran los papas los que hacían el ritual y el pueblo se lo creía. Digo se lo creía porque yo no creo en estas vainas, ¿no? Obviamente hubo
yo no creo que Dios hubiera elegido unos emperadores asquerosos que tuvo diferentes naciones, ¿no? O sea, porque todas las tuvieron. Entonces me niego a creer eso, obviamente, parce. Y algo muy importante, el Papa es supremo sobre cualquier poder terrenal. Nótese la gravedad de esto último. El Papa prácticamente como figura eclesiástica, como emperador o como rey o como lo quieran llamar de la religión, era supremo, superior sobre cualquier cosa que pudiera habitar la tierra. Esto era un ataque directo para los emperadores y los reyes, como ustedes saben que el poder estaba concentrado ahí, ¿no? En el emperador y en el rey, pues en caso de lo que tuvieran en la nación, ¿no? O en el reino. Y pues que les dijeran, hay algo superior a usted. Eso es un ataque directo y pilas, porque eso no fue fácil implementarlo. Pero bueno, continuemos, muchachos. Resulta que este Gregorio tiene precisamente problemas porque el man era un radical y el man le estaba declarando la guerra básicamente a los emperadores y los reyes, diciéndole, ojo, porque yo tengo más poder que ustedes, y precisamente tuvo un problema con Enrique IV, quien era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, de Alemania. De aquí nace algo que se llama, o una disputa que se llama la querella de las investiduras, que era básicamente lo que les acabo de explicar. Imaginen que esos manes estaban peleando porque el Papa le dijo a Enrique, hey, pa, ¿sabe qué? Ustedes no se metan en lo que nos compete a nosotros. Yo aquí soy el que digo quién es cardenal, quién es obispo, quién es este y quién va a ocupar este cargo. Usted aquí no tiene nada que hacer, hermano. Yo soy la voz de Dios. Yo soy la representación de Dios en la tierra, no usted. Pues papi, eso a Enrique no le gustó. Enrique era un emperador, brother, él mantenía todo el poder. ¿Y qué pasa cuando alguien tiene el poder y otra persona resulta ser una amenaza para seguir ostentando ese poder? Papi, hay un güiro, hay un lío asqueroso, hermano. Entonces se pusieron a pelear porque el rey decía, el emperador decía, no, es que yo también, que yo. Y el papá, no, negativo, mi hijo. ¿Y sabe qué? Excomulgado. Así. ¿Y sabe qué? Si no le gusta, excomulgado. Eso le va a gustar menos. Y llórelo mi papá. Mi papá porque él era papá, ¿no? Llórelo mi papá. Lo excomulgó no una, 3 veces. Y como si no fuera suficiente, lo inhabilitó como emperador. O sea, le dijo, ¿sabe qué, pa? Usted queda excomulgado de la iglesia a la que pertenece. Dios ha hablado a través de mí. ¿Y sabe qué? Usted queda inhabilitado como emperador. Usted ya no puede seguir regiendo acá. Pues papi, obviamente usted sabe que las personas que ostentan puestos importantes y poderosos tienen un montón de personas atrás que los quieren tumbar o que se quieren aprovechar, ¿no? Las famosas conspiraciones. Y si ha visto Game of Thrones, sabe de lo que le estoy hablando. Pues papi, un montón de nobles alemanes, porque recuerden que él era germánico, ¿cierto? Del Sacro Imperio Romano Germánico. Un montón de nobles alemanes vieron, uy, papi, esa gonorrea lo inhabilitaron. Es momento de atacar y se rebelaron, papi, contra el imperio y toda la vuelta. Entonces, eso fue un güiro. Pero resulta que Enrique, obviamente, después de que pierde el poder, imagínese, hermano, un emperador perdiendo el poder simplemente porque un papa le dijo, no, ¿sabe qué, paila? Ahora se de aquí. Le toca pedir disculpas públicas. El man sale públicamente, le pide disculpas al Papa Gregorio VII, mi papacho. Tanto así que a manera de penitencia y para que el Papa lo perdonara y lo volviera a habilitar, cruza los Alpes en invierno. En invierno. Él solito, sin caballo, ni esa mierda, ni nada de esas vueltas, weón. Llega a un castillo de Italia que se llama Canosa, que ahí es donde se hospedaba el Papa Gregorio, y esperó afuera del edificio 3 días descalzo en invierno, Italia, ¿sí? Porque invierno aquí en Colombia es un día normal, solo lluviecita, pero melo. 3 días descalzo, un emperador, para que el Papa lo perdonara. Después de los 3 días, el Papa llega y dice, perdonado, bésame el anillo. Pero este de acá, ¿no? O bueno, ellos cuadrarían por donde mejor les gustara, ¿no? Perdonado, papi, bésame el anillo que aquí no pasó nada. Gregorio lo perdonó y vivieron felices por siempre. Eso diría si la vida real fuera así. ¿Ustedes creen que alguien que ostenta el poder de una manera como un emperador es humillado públicamente, lo inhabilitan de su cargo, se humilla para volver al cargo y se va a quedar con las manos cruzadas? Obviamente no, obviamente no. Pues resulta que Enrique otra vez vuelve a ostentar el cargo, ¿cierto? El título se refuerza, vuelve a comer bien y prepara la contraofensiva. Termina cuando ya está bien, cuando otra vez tiene el poder y refuerza todas las debilidades que tenía en cuanto a ejércitos y eso, termina expulsando a Gregorio de Roma. Y ahí es donde nombra al antipapa Clemente III. Gregorio termina muriendo en el exilio y ya. Bueno, eso no tenía nada que ver, pues Gregorio digamos que no era un mal papa en realidad, simplemente quería pues como contarles esto, parce, porque fue lo que pasó. Ya que hicimos un breve recuento acerca de la historia del papado más o menos, o de cómo es que el papado... bueno, se me olvidó decir algo, luego de todos esos conflictos todavía seguía la disputa de las querellas de las investiduras, pero pues todo se termina arreglando en el concordato de Worms, donde se queda con que el papa nombra los obispos, pero el emperador también puede participar en la selección de estos mismos. Se dan la manito y dicen, papi, o bueno,
Papa la Buena. De aquí hacia arriba, muchachos, siglo XI es donde el Papa comienza a ser visto como un líder supremo en la Iglesia Católica. Ahora sí, muchachos, vámonos con un breve recuento. Probablemente hayan muchos más. Yo aquí simplemente les voy a traer 7 papas aproximadamente, pero estos son los papas más polémicos. Ojo, yo no quiero hacer esto para darle mala imagen a la religión. Siempre les he dicho a ustedes, porque yo soy como Constantino, con mucha menos plata, ¿no? Y mucho poder y mucho menos influencia y mucho menos renombre. Pero soy como Constantino, donde yo siempre les he dicho a ustedes, no importa lo que crea usted, crean lo que le dé la gana, siempre y cuando no le haga daño a los demás. Que es que usted no cree, yo no voy a creer. No, usted primero tómese el tiempo para crear sus propios criterios y tener su propia fe. No importa si cree o no cree. Entonces yo no voy a hacer esto simplemente como, para darle mala fama a la iglesia, porque, hombre, papas han habido un montón y aquí simplemente voy a nombrar a 7. Probablemente hayan muchísimos más que han hecho cositas mínimas en comparación a los que voy a nombrar, pero pues tampoco es que todos hayan sido malos, ¿no? Igual que los sacerdotes, que tienen una fama por ahí de que les gusta que les besen el anillo. Menores de edad, ¿no? Que se coman la hostia, pero metafórica. No voy a entrar en eso. ¿Por qué voy a nombrar a los más polémicos? Porque lo malo es lo que vende. Y yo necesito comer y necesito vistas en mi canal. Así que si a usted no le gusta, bien puede, hermano, vaya a busque los mejores papas de la Iglesia Católica, porque yo voy a hablar de los peores que han habido hasta el momento. Y lo voy a hacer en orden cronológico, es decir, de atrás hacia adelante, llegando básicamente hasta la modernidad. Que bueno, los últimos papas no han tenido muchas polémicas que digamos, al menos no al nivel de los que voy a nombrar a continuación. Vámonos para el 809, Papa Esteban VI. Yo ya hablé de este papa, hay un video mío en YouTube. Si usted está aquí viendo el video en YouTube, acá arriba va a aparecer una tarjetica por si quiere ir a ver ese video. Dura como 14 minutos porque hablo acerca de toda la historia. Aquí la voy a resumir, no todas las historias aquí las voy a resumir, pero en ese video cuento absolutamente todo y es algo muy famoso que se conoció como el Sínodo del Terror o el Concilio Cadavérico. Resulta que el Papa Esteban VI, una vez asciende al trono de San Pedro, pues a ser papa, le da por desenterrar a su antecesor, que era el Papa Formoso, porque él alegaba que ese Papa Formoso era ilegítimo, que su mandato había sido ilegítimo. El Papa ya había muerto, ¿no? Ese man estaba ahí descompuesto en una tumba, pero él da la orden de que lo desentierren, de que Cadavérico le pongan las ornamentas papales, lo sientan en una silla y lo juzga, presentando pruebas de que había sido, que eso era ilegítimo, que yo no sé qué. Obviamente pues terminan nombrando que o llegando a la conclusión de que el Papa Formoso era ilegítimo. A causa de esto le amputan, bueno, le cortan 3 dedos que ya estaban en huesito, le cortan los 3 dedos con los que da la bendición, le cortan estos 3 dedos a manera como de humillación, queman lo que queda del cuerpo, lo arrastran por el pueblo mientras la gente le escupe, le tira huevonadas, perdón por la mala palabra, y el cuerpo termina siendo arrojado en el río. Pues esa jugadita no le salió muy bien a Esteban VI porque resulta que había mucha gente que sí quería al Papa Formoso y esto lo van a ver en muchos más otros papas. Esto generaba coyunturas prácticamente políticas, o sea, así como en la política que se matan los de izquierda con los de derecha, pues bueno, aquí igual. Habían seguidores del Papa Formoso que no les gustó lo que Esteban VI hizo. Se produjo un levantamiento popular por las personas que apoyaban al Papa Formoso después de lo que acaban de hacer y se le fueron en contra a Estevitan, lo capturaron y lo asesinaron. El nuevo papa volvió a reconocer legítimo el mandato de Formoso. O sea, ya cuando se monta el nuevo papa dice, uy, no, lo que hizo este man es terrible. No, Formoso sí fue papa. A él lo dejan siendo papa. Yo sé que él ya está muerto y no le importa, pero él sigue siendo un papa. Este papa lo matan también. Le monta otro y dice, no, lo de Formoso es ilegítimo. Ese malnacido para el infierno. Y se tiran la bola unos a otros de, bueno, ilegítimo, legítimo, ilegítimo, legítimo. Y así sucesivamente. Pobre Formoso, hermano, rodando de lado a lado, de par en par. Qué pereza de verdad. Terminamos con el Papa Esteban VI porque ya lo mataron, ¿no? Básicamente. Nos vamos al 955 y vamos a hablar del Papa Juan XII. Particular caso, ¿no? ¿Recuerdan lo que estábamos hablando ahorita de algo llamado, pues, de la simonía? Que era que compraban los títulos, los cargos y eso. Pues bueno, resulta que este papa asumió el cargo como papa a los 18 años. De hecho, es el papa más joven de la historia. Su nombre real es Octaviano, ¿ok? Pero pues usted sabe que ellos entran con un nombre real y luego se ponen, no sé, yo la verdad desconozco el por qué, pero pues se ponen unos nombres ahí todos raros con unos números, que creo que eso va en referencia como con los que conoció Jesucristo, que eran sus discípulos y esas vainas. Bueno, en fin, Octaviano, Juan XII, es exactamente lo mismo. Se le conoció como el Papa Fornicario. Y sí, usted no tiene que saber latín para entender qué es lo que significa la palabra fornicario. Y también está en lo correcto por lo que está pensando, porque lo era. Resulta que este tipo, cuando se monta a los 18
18 años se monta prácticamente porque su papá, que era un gobernador del facto de Roma, antes de morir lo nombra papa y lo pone en el papado. Ese pelado no tenía preparación de nada. Es más, ese pelado ni siquiera era religioso. A él no le gustaba la religión, nunca se había formado para ser un sumo pontífice, no nada. Y aún así lo nombraron papa. Pero resulta que el pelado de 18 años, ¿quién no? Yo no lo culpo, pero a los 18 años, hermano, a ese pelado le gustaba la vida mala, como a todos nosotros. A marica le gustaba, perdón, a ese parcero, a ese sumo pontífice, antes de asumir el cargo, le gustaba las meretrices, le gustaba estar por ahí, papi, explorando úteros, le encantaba el juego, le fascinaba el juego. A ese man le encantaba estar jugando dados, cartas, lo que hubiera, papi, para apostar, ese man estaba ahí. Al man le gustaba, tenía una vida disoluta, que era básicamente dejarse llevar por todas sus adicciones. Y pues que a esa edad, ¿quién no? Sí o qué, los placeres que tiene la vida para entregarnos a nosotros. Pero bueno, lo nombraron papa. Y contrario a lo que usted pueda pensar de, ay, es que sí, el camino lo corrigió por el rol que tenía, pues no, negativo. De hecho, ese man pasó a ser como uno de los peores papas de la historia, imagínense eso. Algunas cositas, ¿no? Ya vamos para los escándalos, pero algunas cositas. Cuando este man era papa, por allá en el 960, el rey Berengario II de Italia estaba intentando extender su soberanía, su dominio sobre los terrenos de la iglesia, porque a la iglesia le habían dado unos terrenos que creo que se llamaban ay, se me olvida, estados pontificios. Ellos tenían tierras, huevón, los estados pontificios. Esas tierras se las habían regalado a ellos, creo que incluso Constantino, después de que declarara que la buena para los religiosos, para los cristianos, que todo bien. Es un territorio que fue asignado literalmente para ellos, hermano. Ellos gobernaban ahí. Pues bueno, este rey de Italia se empezó a expandir, se empezó a extender y quería empezar a dominar estas tierras. Ellos no la querían perder y entonces resulta que este pelado, el viejo Juan, el viejo Octaviano, suena como a canciones de diciembre acá en Colombia, le pidió ayuda al rey alemán llamado Otón I y le dijo, papi, vea, la cosa es muy sencilla, este man me quiere quitar mis tierras. Si usted me colabora, si usted me ayuda a frenar el avance de este man y a ponerle un tate quieto, yo lo corono a usted emperador, güey. Todas esas tierras que usted está viendo ahí, todo eso, usted va a ser el emperador de eso también. ¿Cómo la ve? Ay, marica, pues Otón ni corto ni perezoso. Usted sabe que toda la gente quiere más poder. No importa cuánto poder tengan, quieren más. El man le dijo, uy, papi, ¿qué? Manos a la obra. El man le ayudó y resulta pues que Juan lo corona como emperador. Es más, de aquí es de donde nace el Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí es donde nace eso, muchachos, que perduró durante muchísimo tiempo también. Pero ves, como era de esperar de un pulicagado de esto, hermano, tiempo después, Juan conspira para bajar del trono a Otón. No lo consigue, pero conspira para poderlo hacer. Ahora sí, hablemos de algunos de los escándalos que tuvo el Papa Juan XII. Hombre, es que no lo culpo. Es que era muy joven. ¿Para qué pone un man tan joven en esas cosas, hermano? Resulta que se le acusa, ¿no? El Palacio de Letrán, les voy a dar contexto, el Palacio de Letrán era la sede del sumo pontífice, es decir, del papa. Algo así como la casa de Nariño aquí en Colombia, que es donde se hospeda el presidente. Bueno, cuando había un papa, le daban todo eso, una mansión enorme, una cosa gigante, parce, el Palacio de Letrán, para que él lo habitara, con su gabinete y con toda la gente, pues su familia. Bueno, yo qué sé. Yo no sé en realidad, pero bueno, le daban todo eso. El man convirtió ese palacio en un burdel. Sí, así como lo están escuchando, el man llevaba meretrices y las ponía a camellar allá. Obviamente el man, yo soy su proxeneta, venga para acá, que tengo que probar la mercancía. Se le acusa también de tener relaciones sexuales con cualquier tipo de mujer. Eso no importaba si eran casadas, viudas, negras, blancas, vírgenes. Incluso se le acusa de haber tenido relaciones sexuales con su propia sobrina. Esto es bastante grave, ¿no? Pues viendo el contexto moral de lo que debería ser una autoridad religiosa. Imagínate que el man organizaba fiestas y orgías en edificios sagrados, incluyendo la mismísima Basílica de San Pedro. Sí, la basílica del primer papa, de ese man que está ahí arriba en las puertas del cielo, papi, esperando a vivos y a muertos, básicamente. Se le acusa también de blasfemia porque el man le gustaban los vicios, ¿no? El man le gustaba jugar y se dice que cuando jugaba los dados, el man invocaba dioses paganos, es decir, dioses romanos. Esos dioses que son un copy-paste de la mitología griega, sí. Él invocaba, pues recordemos que la iglesia estaba instaurada en Italia, en Roma. Entonces el man invocaba, yo qué sé, a Júpiter. Júpiter, yo te elijo, va. Y jugaba los dados, porque al man le fascinaba estar jugando dados, parce. Fuera de eso, también se le acusa de simonía, es decir, de estar nombrando a diestra y siniestra simplemente porque le pagaban, le dan platica. Y papi, ponete a ese parcero de obispo y te doy tanta plata, listo, hágale que todo bien cucho, trin. Le dan platica, trin, simonía. Recordemos que eso era algo muy grave, o sea, estaba prohibido por la iglesia, pero aún así lo aguantaban, les daba como igual en realidad. Y resulta que es algo particular porque este papa estaba acusado de que cuando tomaba vino, brindaba el nombre de Satanás. ¿Qué es?
el némesis, ¿no? El archienemigo. No solamente eso, parcero, sino que el man mandaba a asesinar y a mutilar a clérigos, nobles y obispos que desafiaban su figura de poder. Y como si faltara poco, mandó a asesinar a su confesor, porque ellos también tienen que confesarse ante alguien. Mandó a asesinar a su confesor porque le reprochó sus actos inmorales. Hágame el favor. Fue, se confesó, le dijo: papi, ¿sabes que me acabo de comer a mi sobrina, me acabo de comer a la vecina, me acabo de comer a la mamá, a la mamá del guarda de seguridad mío y todo bien? Uy, ¿usted qué está haciendo, hermano? Usted es el papa. Boom, lo mandó a matar. Hágame esa, pues. Ahora, se cree que su muerte se produjo mientras estaba en la cama con una mujer y su esposo llegó de improviso. Abrió la puerta, encontró a esos dos personajes en la cama matrimonial de él y de un ataque de celos lo asesinó. Hay un dibujo en donde el man ese papa lo está tirando otro hombre por una ventana. Pues bueno, se cree que terminó siendo asesinado por un marido celoso al llegar a su casa y encontrarlo a él acostándose con su mujer en su cama matrimonial. Y la otra versión, porque pues no se ponen de acuerdo, es que probablemente le dio un derrame cerebral mientras se encontraba teniendo relaciones sexuales. Sea lo que sea, yo creo que murió feliz. Continuemos, muchachos. Nos vamos para 1032. Vamos a hablar del Papa Benedicto, pero Benedicto IX, no el Benedicto de hace poquitico, sino el Benedicto IX. Ese man es bien polémico, parce. Se cataloga como uno de los papas más corruptos que pudo haber llegado a tener la iglesia. Es más, el man fue tan corrupto y tan mal papa. Eso sonó como a típica frase de mamá cabeza de familia aquí en Latinoamérica. El man era tan mal papa que en su mandato lo catalogan como la edad oscura del papado. Imagínense nomás, parce. Bueno, resulta pues que se convirtió en papa porque cuando era bastante joven su familia le compró el cargo. Más simonía, eso lo prohibieron pero nunca se fue, al parecer. Igual que el gobierno, la corrupción es un delito, pero ahí están, sí o qué. Al man le compró, su propia familia le compró el cargo cuando era demasiado joven, parce. El man se ve más como una figura política que como una figura espiritual, por lo que les estaba diciendo ahorita al inicio del video, de que los papas comienzan a tener como más poder político. Bueno, el espiritual lo tenían por completo porque nadie se los podía llevar, solamente ellos, pero también comienzan a tener mucho poder político. Este parcero está involucrado en temas como orgías e incluso violaciones, asesinatos. Y no solamente asesinatos como, manden a matar a ese man afuera, no. Se dice en algunas fuentes que encontré que mandó a matar personas incluso dentro de los muros sagrados, dentro de la iglesia, dentro del palacio de Letrán. Es tan así que al man le decían el demonio del infierno disfrazado de sacerdote. Y aquí viene un poquitico más de polémica. El man era una chucha, ¿no? Con todo el respeto, pues ahí ustedes me entenderán. En 1045 el man dice: me enamoré. ¡Dios! Gracias, es momento de enderezar mi camino porque estoy enamorado, pero no me puedo casar porque ese malnacido de años atrás ordenó que nosotros teníamos que mantener en celibato. Aunque yo no lo hago, ¿no? Yo igual lo meto a lo que sea, pero pues, ¿qué hago? Le voy a vender mi puesto a mi padrino. El padrino el padrino de él como que quería el puesto, hermano, y le dice: papi, ¿qué? Le vendo el puesto. Yo ya no quiero ser papa, me voy a casar con esa chimbita, hermano, que me está esperando allá afuera en la carroza. Le vendo. ¿Qué? ¿Me lo va a comprar o qué? Sí, hágale que yo le pago. Listo, hágale, trin, todo bien. Se lo vendió. El padrino se llamaba Juan Graciano y este Juan Graciano se convertiría en el Papa Gregorio VI. Listo. Todo bien, abdicó básicamente, el Papa Benedicto IX abdicó y le dijo: no, este parcero se va a montar, yo lo recomiendo, ese marica es un bien huevón y como yo tengo el poder y soy la figura de Dios en la tierra, Dios quiere que este parcero sea papa. Se llevó la platica y se fue a casar. Pero resulta que como en la mayoría de matrimonios, y no quiero decir que todos, falló, mano. La nena le falló o él le falló, vaya uno a saber, le falló, huevón. Y el man se aburrió y dijo: no, qué pereza, ¿ahora qué me pongo a hacer? Yo me voy a ir a ser papa otra vez. Pero yo sé que esto no va a ser fácil. El man, recuerden que a él le compraron el papado cuando era joven. Él venía de una familia muy jodidamente poderosa. Él habla con la familia, que eran un montón de condes, y les dice: amor, ¿sabe qué? Ese man me quitó el papado a la fuerza, hombre. Yo nunca les quise decir, parce, porque es que es mi padrino, sí, o que yo tampoco quería que le pasara nada, pero yo ya no me aguanto más esa situación. Me van a ayudar a recuperar el trono, que pues la silla de Pedro. Sí, hágale que todo bien. Imagínate que el man se fue con ejércitos marchando a Roma, ejércitos de soldados, ¿no? Varios soldados marchando a Roma, hermano, para recuperar el trono. Pues papi, obviamente esa gente no se iba a dejar, ¿sí o qué? Gregorio dijo: no, las huevas. ¿Se man cree que yo me voy a poner a perder o qué? ¿Cree que me va a poner a conocer allá? ¿Pero qué? Negativo. Y usted sabe que el Papa también tenía sus ejércitos, hermano, y eso fue un enfrentamiento ahí. Se empezaron a volver a chatarra asquerosamente, brother. Pero pues eso generó caos, porque este man reclamaba que las verdades
verdadero papa y el otro era el papa puesto por él. Entonces la gente a quién le cree, pero la gente es brutica, afortunadamente para ellos. Y la gente también comenzó a enfrentarse entre ellos. Que ese es mi papa, hijueputa. No, que este es mi papa. Y empezaron a enfrentarse entre ellos, mi bro. Ay, Dios mío, qué locura, pana. Entonces, mientras ocurría todo esto, las autoridades eclesiásticas dijeron, necesitamos otra figura de papa. Mientras estos dos deciden quién es el verdadero papa, pongamos otro papa, hermano. Y aquí es donde viene un tercer papa. Pusieron al papa Silvestre III. Papi, en las calles eso se volvió un mierdero y toda la gente era matándose entre ellos, ejércitos, pues ejércitos no, soldados, ¿no? Soldados ahí, soldados y personal civil. Y que ese es mi papa, que es el verdadero, mi papa. Solo nacional, solo millos gonorrea y eso desde ese hacha y machete, hermano. Y pues obviamente el emperador dijo, no, negativo, venga, ¿qué está pasando aquí? Yo no puedo permitir este desorden. El emperador era Enrique III, el del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces él dijo, no, negativo. Llegó con sus tropas y venga, tenemos que cuadrar esto ya mismo, papi. Pues entonces invita a una reunión, básicamente como una especie de concilio, donde reúne a obispos y clérigos italianos y alemanes. Llegan a la decisión de que Silvestre iba a ser depuesto. Como papi, listo, muchas gracias por cumplir su función como de papa temporal o transitorio, pero ya no lo necesitamos, usted no va a seguir siendo papa. Y Silvestre, papi, hágale que todo bien, la buena, yo llego con lo mío. Gregorio VI fue obligado a abdicar. Abdicar es básicamente renunciar de manera voluntaria, pues sí, de manera voluntaria a su puesto como papa, ¿cierto? Porque había adquirido el puesto mediante la simonía, que eso era ilegal dentro de la iglesia, o bueno, dentro de la religión. Sin embargo, de este papa hay puros comentarios positivos. Se decía que este papa, a pesar de que compró el puesto, el man era bien, que el marica era bien, era humilde, que era un man noble, o sea, sí me hago entender que el marica es bien, el parcero está con el pueblo y nos quiere, pero lo obligaron a abdicar. Y pues ese parcero de Benedicto ni siquiera le presentó, ese marica sabía que tenía el agua al cuello, hermano, ese man, la soga en el cuello, él dijo, no, yo por allá ni me aparezco, papi, qué pereza, dame a lo bien. Obviamente, pues el emperador dijo, no, negativo, este man es ilegítimo, es un papa ilegítimo, él aquí no puede estar rigiendo, que vaya. Como dirían aquí en Colombia, en el Chocó, que vaya y se coma un mierda. Aquí no lo queremos, papi. Y entonces terminan nombrando a un nuevo papa llamado Clemente II. Este sería el nuevo papa. Pero la historia no termina ahí. Resulta que Clemente muere. Pues al tiempo, obviamente, muere. Y ese marica de Benedicto dice... Mi papacho, ¿qué están viendo mis ojos? Un trono vacío, el cual yo puedo ocupar porque ya lo he ocupado en anteriores ocasiones. Pues el marica dice, bueno, me voy a llevar otra vez a esos soldados. Se lleva a los soldados y se vuelve a instalar como papa. Haceme pues el favor. No, yo soy legítimo, pa, es que me robaron el trono. Llegó con los soldados, obviamente pues con la fuerza bruta. Y no, eso es mío con rey, me paro por lo que sea. Termina otra vez siendo papa en 1047. Pero el emperador dijo, pero que este marica sí es fastidioso. Hombre. En 1048, es decir, un año después, el emperador otra vez dice, papi, usted es que no, ¿qué parte de no lo quiero aquí no entiende, hermano? ¿Se va a hacer matar o qué? Ábrase, brother, ahora, ¿usted qué hace aquí, hermano? Y lo expulsa, lo condena al exilio básicamente y le dice, aquí no lo queremos volver a ver, brother. Piérdase pues, hermano, o le separo esa cabeza del cuerpo. El marica por las buenas, no sé si cualquiera, ¿sí o qué? Pues este papa por las buenas se para del trono y lo deja vacío y es donde el emperador nombra al nuevo papa de nombre Damaso II. Se cree que el papa Benedicto IX termina muriendo en el exilio. No se conoce sus condiciones, sus circunstancias, no se sabe cómo murió. Simplemente tiene un registro de que el marica murió en el exilio, obviamente. El exilio es cuando te dicen, te vas de estas tierras y no te queremos ver en estas tierras. Como cuando lo echan del barrio los de la vuelta, hey papi, vaya, aquí no lo queremos volver a ver porque lo matamos, básicamente eso. Entonces, simplemente tiene registro de que este papa murió, pues sí, obviamente murió desde del 1032, pero murió en el exilio, no se sabe cómo en realidad. Nos vamos del 1032 hasta el 1198 y vamos a hablar del papa Inocencio III, que de Inocencio no tenía sino el nombre. XD, lol. Este papa en realidad no tiene como casos de inmoralidad como los que hemos venido tratando, de que lo metían por aquí, por allá, que les importaba un carajo. No, este papa en realidad es bastante criticado por su exceso de fuerza y es algo que el poder hace en las personas, porque conforme el tiempo va pasando, la figura del papa tiene aún más poder. Cada vez tiene más poder y más poder y más poder y más poder, mi hermanito, como lo que vimos ahorita, por ejemplo, que este man inhabilitó a un emperador. ¿Qué coños? Es como si un alcalde inhabilitara a un presidente. ¿No dice qué? Entonces, cada vez que pasa el tiempo, la figura del papa tiene aún más poder ante el pueblo, porque el pueblo es la nación y el pueblo va por el lado de la religión y usted sabe que la religión básicamente es el control de masas, independientemente si usted es religioso o no, tiene que aceptarlo. La religión es el control de masas. Eso es un marketing perfecto que ellos han tenido toda la vida. Pero bueno, no vamos a inmiscuir por ahí. Simplemente quería pues darle a usted a entender porque vamos a hablar precisamente acerca de eso, parce. Resulta que ese man una vez
nombró a un candidato para arzobispo. El man dijo, yo quiero que este parcero sea arzobispo. Él ya era papa, ¿no? Pero dijo, este parcero, yo lo conozco desde que éramos niños. Este parcero, yo lo quiero para arzobispo. Yo creo que ese parcero ocupe ese cargo. Resulta que el rey de Inglaterra, Juan, le decían Juan el sin tierras, le dijo, no, negativo, ese man no va a ser arzobispo. Y el papa se enojó. No solo se enojó, excomulgó al rey de la iglesia y puso al país bajo interdicto. Es decir, prohibió los sacramentos dentro del reino. O sea, nadie que fuera religioso ahí podían dar bendiciones, confesar, comulgar, no, nada de eso. O sea, dejó un país nono o con ausencia de religión, se podría decir, porque la seguían practicando, pero los directivos, ¿no? Las autoridades, pues no podían hacer absolutamente nada porque el papá había dicho, no quiero que hagan nada en ese país y ya. Hermano, la vuelta se complicó y pues se complicó a tal punto que a Juan le tocó someterse por completo al papa, de tal manera que entregó Inglaterra como feudo papal. Hágame el favor. Ahí se va viendo que el marica era un autoritario, ¿no? Podríamos decir que una especie de dictador. Y venga, para que pronto aplaquemos un poquitico más eso que estoy diciendo, él promovió la cruzada contra los cátaros. Y esto no era contra musulmanes. ¿Recuerdan las cruzadas, no? En donde se prendían a espada y a puñal los cristianos contra los sarracenos, que eran los musulmanes. Pues bueno, esta cruzada ni siquiera fue contra los musulmanes, fue contra otros cristianos. Hágame eso. Asesinaron entre 7,000 y 20,000 personas sin importar cuál era su fe. No importa si creían en el Dios católico, cristiano, si eran musulmanes, si eran egipcios, no, le importaba un carajo. En esa cruzada se mató a todo mundo. Es más, hay una frase a destacar de esta cruzada que él dicen que pronunció y es la siguiente: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Se va viendo ahí más o menos cómo funcionaba la cabeza de este tipo. Convocó también la cuarta cruzada para supuestamente liberar Jerusalén, pero no liberaron ni mierda. Me perdonarán nuevamente la palabra, pues terminaron atacando y saqueando Constantinopla, que era cristiana ortodoxa. O sea, también era cristiana. Dios mío. ¿Qué hay? Convocó, bueno, porque usted sabe que el Papa Papi era una figura militar. O sea, es que, Dios mío, esa gente tenía mucho poder. Yo no sé cómo permitieron eso, mi brother. El man convoca la cuarta cruzada, que vamos a liberar Jerusalén, y nada, terminaron en Constantinopla matando a todo mundo, hermano. Saquearon, asesinaron, saquearon iglesias, las mismas iglesias de ellos, las saquearon, incluyendo las reliquias que tenían ahí. Cuando le dijeron al Papa, ay, pero papi, ¿qué estás haciendo? Ellos también son cristianos, mira, están saqueando las iglesias y eso. Él simplemente dijo, eso está mal, pero es un mal necesario. Hágame el favor. Con él también viene una obligación acerca de que los judíos tenían que comenzar a llevar distintivos visibles en su ropa para que obviamente identificaran que eran judíos. ¿Les recuerda esto a alguien? De 1938 aproximadamente. Ahí lo ven, y estamos hablando de que eso fue en el 1198. Y muere haciendo los preparativos necesarios para la quinta cruzada. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente murió ahí. ¿De qué murió? No se sabe. Este marica estaba haciendo los preparativos, un día cualquiera en la noche, banquetico, relajado, murió. ¿Quién sabe cómo murió, hermano? No hay registros. Lo busqué por más que, pues, porque yo quería darle la razón de la muerte de este tipo tan déspota, tan asqueroso. El man era un autoritario. El man es, o sea, esto en realidad es una dictadura. Lo que el man implementó siendo un papa era una dictadura, básicamente. Lo peor de todo es que miren que le funcionaba por el poder que tenía la figura papal. Increíble, ¿sí o qué? ¿En qué momento todo el mundo se doblegó a ese tipo de figuras? Que no es tan mal que las tengan, porque todas sus religiones deben de tener autoridades, supongo. Pero de allá que reinen sobre absolutamente todos, igual creyentes o no creyentes, Dios mío, eso... Uy, no, yo no creo que eso era lo que hubiera querido Dios en realidad. Bueno, salimos de acá sin saber cómo fue que murió Inocencio III y nos vamos para 1294 y vamos a hablar del Papa Bonifacio VIII. Seguimos con casos de corrupción. Seguimos con gente que simplemente quiere ocupar un cargo por el poder que tiene. Porque el poder corrompe. Pilas con eso, muchachos. El poder corrompe, y el poder en exceso corrompe aún más. No hay límites. Resulta que antes de este papa había un papa llamado Celestino V. Un man al que le llevaban la buena. El man había sido monje y le llevaban la buena. Decían que era un buen papa, era noble, era benévolo y toda la cuestión. Lo que les voy a decir es básicamente una conjetura, porque eso nunca se comprobó, pero se cree que el papa, o sea, Bonifacio, manipuló a Celestino para que abdicara el trono. ¿Quién sabe cómo lo persuadió? ¿Quién sabe qué le dijo? Y Celestino, hey, muchachos, renuncio a mi trono y se lo voy a dar a este parcero. Y así fue. Bonifacio termina ocupando el trono, pero luego de ocupar el trono, manda a capturar a Celestino V.
A Celestino lo capturan y se cree que también el mismo Bonifacio lo manda a asesinar, porque resulta que Celestino, estando en una jaula, en una celda, muere. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe si de pronto consideraba, yo creo que es lo más seguro, yo creo que consideraba que la figura de Celestino era una amenaza para el cargo que estaba ocupando? Pero bueno, Celestino termina muriendo en una celda, hermano. Se cree que el mismo Bonifacio fue el que lo mandó a matar o él mismo lo mató, vaya uno a saber. Esa gente no se ensucia las manos, ese tipo de gente no se ensucia las manos, siempre envía a otros a que se la ensucian. Entonces a eso lo vamos a decir como presuntamente, ¿vale? Y aquí comienza algo bastante pesado, porque esto es bastante chévere, creo que incluso sale en una serie, no estoy seguro, que tiene que ver con los templarios y toda la cuestión. Puede que me esté equivocando, pero pues usted lo dirá ahí en los comentarios. En esa época el rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, quiere implementar un impuesto para el clero. Ustedes saben que la iglesia desde tiempos inmemoriales nunca ha pagado un solo peso para los impuestos, y aún así han tenido riquezas hasta para tirar al cielo, incluso tierras. Es más, ellos mismos recaudaban impuestos. La misma iglesia en una época en la Edad Media recaudó impuestos en nombre de Dios, impuestos que no eran oficiales pero tenías la obligación de pagarlos. Resulta que este rey, el rey Felipe IV de Francia, comenzó un proceso para empezar a recaudar un impuesto a los cleros, a la iglesia, porque tenía unas guerras que financiar, y las guerras son bastante costosas. Pues papi, a Bonifacio no le gustó y él dijo: ¿qué? Así en bambao en oro, está como un narco. ¿Qué? ¿Qué? ¡Plata! Yo plata no le voy a dar a nadie. A mí me ha costado mucho tener esta plata, como para que este tipo venga a decirme que tengo que pagar un impuesto. ¿Qué? Mor, encima de mí no hay nadie. Pues papi, este man, para responderle a Felipe, saca una bula papal en donde dice que, literal, que toda criatura humana está sometida al romano pontífice, nuevamente haciendo uso de su figura, de la religión y del mismo pueblo, diciendo: papi, por encima de mí en realidad es que no hay nadie, ni siquiera tú, lindo bebé. Bueno, a Felipe no le gustó esto. Semanas después envió a un canciller con tropas armadas al lugar en donde se estaba quedando nuestro queridísimo o protagonista Bonifacio. Lo capturan. ¿Qué hubo, papi? ¿Qué? Está muy aleteado. Esa bula papal me la paso por la bula. Uy, qué chiste más religioso. Mala mía, mala mía. Venga para acá. Lo humillan públicamente, siendo un papa. Lo capturan, lo humillan públicamente, lo golpean. Incluso encontré por ahí que alguien le parte la cara en dos, básicamente a punta de golpes, y que esa persona era un enemigo de él de toda la vida, como que llevan la podrida, y justo estaba ahí. Y ¡boom! Le da mera pela, hermano, mera muenda, y le parte la cara, hermano, y lo deja botando sangre de manera pública. Lo meten a la cárcel, en donde solamente dura 3 días, pero luego de que lo liberan, el man se enloqueció. Marica, se volvió loco. Se cree incluso que el man, porque es que a ver, al mes después, a un solo mes después de todo eso que le sucedió, el man se muere. Pero a vuelta no, el man se enloqueció, según leí por ahí, y que le encantaba estar caminando y dándole golpes con la cabeza a las paredes y a los muros que se encontraba. Y al mes se murió mi hermanito. Vea, el man era tan detestable. Ustedes saben quién es Dante Alighieri. Dante Alighieri es el escritor, el poeta italiano de la Divina Comedia, un libro bastante popular que habla acerca de el infierno, el purgatorio y el cielo. El man era tan fastidioso y el man tenía tantos haters que Dante Alighieri lo despreciaba tanto que cuando escribió la Divina Comedia, antes de que este papa se muriera, lo situó en un círculo del infierno en donde se condenaba y se castigaba la simonía. Él estaba ahí. Si usted lee el libro, ese papa está ahí, mi hermanito. Cuando, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando Dante Alighieri llega al infierno, él empieza a relatar: uy, en este círculo me encontré a Napoleón, me encontré a yo no sé quién y a yo no sé quién. Creo que a Napoleón también, no recuerdo muy bien, pero bueno, no, a Napoleón no, que a Cleopatra, bueno, yo no sé, no recuerdo muy bien, pero él nombra que un montón de gente, pues bueno, ahí está nombrado él también. Mala mía que no fui muy claro con todas estas cosas. Es más, en el libro lo llama como el príncipe de los fariseos y lo acusa directamente de haber corrompido a la iglesia. Ahí está mi papacho. A eso se le suma también que es que el man era una asquerosidad, una rata, hermano. El man tenía problemas personales con algunas familias poderosas porque tenían castillos incluso, y el man los acusó de que atentaban contra la fe de la iglesia y los mandó, papi, a que les confiscaran los bienes y a que les destruyeran sus castillos, y lo hicieron. Entonces el man no era una perita en dulce. Ahí tiene para que lleve, ¿no? Que bueno, este rey Felipe tampoco es que fuera una perita en dulce, pero así están las cosas. Avancemos un poquitico más, bastante más. Llegamos a 1492. Vamos a hablar del Papa Alejandro VI. Le voy a dar el nombre real, ¿no? El nombre real era Rodrigo, con un apellido particular, Borgia. ¿Le suena ese apellido? De los Borgias.
¿Sí? Bueno, este es el papa de los Borgias. Si usted no sabe, lo invito a... Hay una serie creo que es muy famosa que se llama incluso Los Borgias. Pero bueno, y en caso de que usted no tenga contexto, los Borgias fue una familia demasiado poderosa, excesivamente poderosa, mi hermanito, que tuvo más poder incluso después de que nombraron a este tipo papa, acusado de un montón de conspiraciones asquerosas y de matar a todos sus enemigos por envenenamiento. Esa gente era... O sea, esa gente tiene un montón de escándalos. No solamente este papa que los tiene, sino la familia en general. Pero bueno, su nombre real era Rodrigo Borgia, era el papa de los Borgia y pues ahí viene quién lo subió al poder, obviamente, ¿no? Su propia familia comienza a sobornar a las autoridades eclesiásticas de aquel entonces, ofreciendo tierras y cargos aún mayores en la religión si votaban por el papa de ellos, por el familiar de ellos, por el viejo Rodri, por Alejandro VI. Y pues así fue, consiguió él sentarse en el trono después de este montón de sobornos, desde luego. Este papa tiene algo muy particular y es que él mantenía muchas amantes, mi brother. Tuvo muchas amantes y asimismo hijos ilegítimos, desde luego porque él no estaba casado. Recuerden pues que el papa no podía casarse, tenía que ser célibe, ¿no? Y pues de eso no tenía nada. Se cree que tuvo de 7 a 10 hijos ilegítimos. Lo peor de todo es que lo reconoció abiertamente. Él dijo, sí, estos hijos son míos. Para acabar de ajustar, una de sus amantes, que todo el mundo conocía, vivía en el Vaticano. Él la llevó a vivir en el Vaticano. Lo cual, pues obviamente eso no, pues para el público, para los religiosos, era como, este marica, ¿qué hombre? Este man se está pasando. O sea, ni siquiera se esmera por negar las acusaciones. Dice, sí, yo soy esto. Sí, yo estoy haciendo lo que no se debe hacer. ¿Y qué? Soy el papa de malas. Favoreció, obviamente, con cargos altos, huevón, a muchos miembros de su familia, a casi todos en realidad, y ahí es cuando su familia comienza a expandirse por toda Italia, parce, y también asimismo por Europa. Daba cargos eclesiásticos a dedo, obviamente sin importar, como ya era común, si tenían preparaciones o no, así como el papa de ahorita de los 18 años. Bueno, él empezó a dar, ahí para ese parcero me cae bien, pongan a ese parcero acá, incluso a sus familiares, no tenían preparación de nada. Usted se marca es arzobispo, y este parcero es arzobispo, y tráigalo a trabajar conmigo. Imagínense, parce, que uno de ellos es Cesare Borgia, quien fue cardenal a los 18 años sin tener la preparación ni la vocación. Es decir, él no tenía nada que ver con la religión ni le importaba un carajo. Y luego de eso ascendió como comandante militar del papado. Qué maravilla, ¿no? Hay un episodio bastante bueno, digo bueno porque me hubiera gustado participar, y es que es algo que se conoce como el banquete de las castañas. Imagínate que llevaron un montón de meretrices. Las desnudaron, obviamente, pues meretrices, venga, las contratamos a que camellen. Invitaron un montón de cardenales, los miembros del gabinete del papá, pues de la corte del papado, del papa. Invitaron a todo mundo, papi, a los que no deberían de participar en eso, mi brother. Las desnudaban, las acostaban y comenzaron a lanzar comida encima de ellas, pues para que la gente comiera encima de su cuerpo. Eso es una práctica que hoy en día, pues eso es legal, ¿no? Pues legal para la gente que no pues, pertenece a ese tipo de instituciones. Debe ser chimba en realidad. Pero bueno, las desnudaban, les ponían comida encima y ellos comían encima de sus cuerpos, y al final ofrecían premios para la persona que más relaciones sexuales pudiera sostener con una de estas meretrices. Yo hubiera ido por mera diversión, porque yo un polvo y chao, un polvo y a trabajar confesando gente, hermano, la verdad. Yo no hubiera sido capaz de más. Pero bueno, les daban premios, quién sabe qué les daban, de pronto, y no sé, una licuadora, una olla, vaya uno a saber, hermano, pero les daban premios a las personas, porque tenían plata, a las personas que eran capaces de tener el mayor número de relaciones sexuales con estas meretrices. Se cree, muchachos, que murió por envenenamiento al tomar veneno que estaba destinado para otra persona. Parce, es que esta familia está tan acusada de conspiraciones que el Vaticano en esa época era visto como un nido de conspiraciones. Pues se cree que el man se murió porque tomó el veneno que iba para otra persona, hermano. Estiró la patica, se fue para donde San Pedro, y San Pedro le dijo, papi, usted va para el infierno, hermano, porque usted hizo cosas que yo quería haber hecho y no la hice porque se nos está prohibido. Resulta que ese man, cuando se murió, el cuerpo se descompuso tan rápido que nadie quiso arrimarse, mi hermano. Pasó sin más ni gloria, como un papa horrible, parce, la verdad. Saltamos del 1492 y nos vamos para 1513, unos poquitos años después. Vamos a hablar del Papa León X. Este man, yo les he hablado mucho acerca de una cosa que sucedió en la Edad Media, aproximadamente Alta Media, pero yo no recordaba quién era el papa que había impuesto esto, mi hermanito. Imagínate que este papa es criticado por haber llevado una vida de excesos, de lujos y excentricidades. El man tenía gastos descontrolados, le encantaba estar haciendo banquetes, que traigan músicos, traigan artistas. Por cierto, dato curioso, este man fue básicamente el sponsor, el patrocinador de Miguel Ángel. ¿Listo?
Al man le fascinaba el arte. No lo culpo, el arte en toda su expresión es una chimba. Al man le fascinaba el arte y gastaba mucha plata en eso. De hecho, el Vaticano en esa época no parecía el Vaticano, parecía una exposición, una galería de arte, porque al man le fascinaba, pero gastaba muchísimo dinero en todo lo que tuviera que ver con lujos, incluyendo banquetes y fiestas. O sea, fiestas también. Al marica le gustaba la farrita, ¿no? El man gastaba tanta plata que en un solo año de papado gastó lo mismo que habían gastado otros papas en 10. Teniendo en cuenta que los otros papas no eran una perita en dulce, también les gustaba los excesos, ¿no? Los maricas se aprovechaban de su cargo y lo que tenían. El man en un año se gastó lo que otros en 10 años, parce. En 1517, es decir, 4 años después de que asume el papado o de que asciende al trono, la tesorería del Vaticano estaba en bancarrota. Entonces ahí es cuando comienza a permitir y a fomentar la venta de las indulgencias para sus proyectos, entre ellos la Basílica de San Pedro. ¿Qué es esto? Dirá usted, mi queridísimo oyente y o espectador. El man dijo, vea hermano, usted quiere el perdón de Dios, usted ha pecado, pague, que aquí lo perdonamos, no pasa nada. ¿Qué hizo? No, es que maté a mi vecino, pague 10 monedas de oro. Que yo hablo con Dios, intercedo por usted y hágale que usted va para el cielo. Que allá está su familia, ¿no? Sí, hágale, póngame 10 moneditas de oro acá, todo bien. Eso, en resumidas cuentas, es el perdón por el dinero. Hay una frase, ojo, hay una frase que se le atribuye a él y es: en cuanto suena la moneda en el cofre, el alma del purgatorio salta al cielo. Chiquillo. Así es como consigue dinero para seguir manteniendo su vida de lujos, excentricidades, fiestas, banquetes, música, arte, etcétera, etcétera. Y gastar, mi hermano. A causa de todo esto es cuando viene una figura bastante importante que probablemente, si usted está inmerso en el mundo de la religión, conozca, y es Martín Lutero. Martín Lutero, a causa de todo esto que se está viviendo, que a la gente no le parecía correcto, bueno, a los pecadores sí, porque ellos decían, bueno, me da chimba, yo peco pero pago, no tengo que cumplir penitencia ni nada. Yo peco pero pago y me gano el cielo. Que pues eso es una tontería, ¿no? Es increíble que la gente se creyera esas huevonadas. Ay, la gente tenía tan lavado el cerebro que de verdad creían que Dios se comunicaba a través de este tipo, brother. Pero bueno, las cosas como sucedieron y así fue. Martín Lutero comenzó a criticar esto y él dijo, ¿qué este marica que está haciendo mi brother? Eso es una burla para la religión, eso es una burla para nosotros los creyentes. Y comienza la famosa Reforma Protestante. Ahí es cuando Martín Lutero, escandalizado por lo que estaba sucediendo, comienza a fabricar la Reforma Protestante, que terminaría partiendo la iglesia en dos, básicamente. Pues bueno, obviamente a León X les llega el rumor de que, hey papi, ese parcero, ¿usted conoce a Martín Lutero? Sí, yo conozco a ese parcero. Bueno, ese parcero acaba, que no está de acuerdo con lo que usted está haciendo, que como así que vendiendo indulgencias, que eso no se puede, hermano, está haciendo una reforma protestante, papi, a lo que nosotros estamos haciendo. Y León dice, ay, no me traigas problema, hombre, que tengo un guayabo asqueroso de anoche que me metí la farra, ¿sabes qué? Excomulgado ese malnacido. Termina excomulgando a Martín Lutero, hermano, que ya tenía un renombre por esa época en el país, y después de que lo excomulga públicamente, la gente dice, uy, este marica, qué hombre. Tras de que está haciendo todas las cosas mal, excomulga a Martín Lutero simplemente porque le dice, papi, esas cosas no se tienen que hacer. Eso se volvió un mierdero, hermano. Entonces termina polarizando a los mismos creyentes. Sí, así como en los partidos políticos, aquí y aquí. Bueno, termina polarizando un poquitico más, mi brother. Qué cagada, parce. No solamente eso, el man también recorrió a la homonía de estar vendiendo cargos. El man también, para pues tener dinerito, hermano, vendía cargos. El man, aparte de eso, pues el man vendía tantos cargos. Fue tanta la corrupción de este tipo que en un solo día llegó a nombrar 31 cardenales, entre sobrinos, amigos personales, aliados políticos y gente que lo compraba, que era capaz de comprar el carguito, hermano, que tenía dinero. El man, aparte, también, esto es una conjetura, no encontré evidencia sólida, pero pues se dice que el man también estuvo acusado por no creer en el mismo cristianismo, que era la religión que se profesaba, porque se le atribuye la siguiente frase: ¿cuán provechoso nos ha sido este mito de Cristo? El man muere luego de un banquete, no se sabe por qué. El man, imagínate, pues como que al parecer tenía neumonía, asistió a un banquete y al otro día ya estaba muertongo. No habían señales pues de violencia ni nada de eso. El man como que, digamos que una muerte natural o por enfermedad, vaya uno a saber. La iglesia quedó dividida, endeudada, desprestigiada, además porque la gente creyó, pues o sea, todo esto que sucedió con este papa dejó en desconcierto a los creyentes y la manera en cómo estaba manejando el tema de los cargos y lo de las indulgencias y toda esa vuelta, pues dijeron, uy no, o sea, en serio esa es la religión que yo estoy siguiendo. Yo creía en algo totalmente diferente. Entonces eso generó una imagen de desprestigio para la misma religión. Cuando este man muere, deja la iglesia dividida en dos por lo de Martín Lutero, endeudada, desprestigiada y aparte de eso en quiebra porque no había plata. El man se había soplado todo, básicamente. Y ya para finalizar, vamos con el último papa. Vuelvo y repito, probablemente hayan más papas que se me escaparon, pero pues el tiempo es oro, sí o qué. Eso fueron los que yo no me sé todo esto de memoria, tienen que saberlo, pero me interesa mucho el tema. Conocí a uno que otro, otros no tenían ni idea de lo que habían sucedido y también estoy de pronto con la misma expresión
eso ya de, uy, papi, increíble. Vámonos a 1963, el Papa Pablo VI. Este man no tiene de pronto escándalos muy inmorales, que digamos. Este man fue muy criticado porque imagínate que cuando se montó, el man condenó explícitamente el uso de métodos anticonceptivos, condones, pastillas, inyecciones, todo lo que fuera. Porque el man decía que todo acto matrimonial, y lo digo literal, debe permanecer abierto a la transmisión de la vida. Brother, grave, más en una época moderna, 1963, la gente disparaba, brother, un montón de enfermedades de transmisión sexual, que es que los preservativos no son solamente para no tener hijos, no, son también para uno cuidarse de enfermedades y virus. Y pues papi, eso fue un escándalo asqueroso en todo el mundo, pues tanto así que obispos en Europa y Norteamérica se rehusaron a seguir estas nuevas normas. Ellos no las implementaron ni tampoco las enseñaron y dijeron, no, este man lo que está diciendo es asqueroso, no, hombre, esto es imposible, no se puede. Se cree que el man tenía un amante en Milán y que por esa parte lo chantajeaban, aunque eso pues probablemente haya sido mentira porque algunos periodistas serios estuvieron investigando el caso y no encontraron absolutamente nada en realidad. El man hizo varias reformas teológicas, el man detuvo varias reformas teológicas y progresistas en donde anteriormente pues estaban conversando o intentando abolir esto del celibato, en donde los sacerdotes sí pudieran tener su esposa y tener relaciones sexuales desde luego con su esposa, con su pareja, y también estaban intentando implementar el sacerdocio femenino. Pues él dijo, papi, negativo. Esto a la basura, yo no quiero esto acá. También lo criticaron muchísimo por eso. En fin. Y bueno, esto ha sido un repasón por la historia de lo que han sido los papas, al menos los peores papas que ha tenido la religión cristiana y o católica. Si me equivoqué en algún datico, pues estamos en la casilla de comentarios abiertos a recibirlo de una manera totalmente educada. Recuerde que yo no me estoy inventando esto se encuentra en los libros de historia, en internet, en ChatGPT, en Google, en Wikipedia, lo que sea. Es más, le adelanto, resumí mucho de lo que hicieron estos papas. Había mucho más para hablar, había muchísimo más para contar, pero pues es que ya había demasiado en realidad. Entonces de pronto podemos hacer incluso hasta una segunda parte, quién sabe. Yo espero que les haya gustado este video. Si usted es creyente o no, no importa, parce, tómeselo de buena manera. Si usted es de pronto creyente, no crea que de pronto esas personas hoy en día representan a Dios en la tierra, porque es que no lo hacen en realidad. Crea en su Dios, siga sus enseñanzas, siempre y cuando no le haga daño a los demás y vívase la vida en paz con los otros, que de eso se trata esto al fin y al cabo. Entonces, muchas gracias por haber estado acá. Si le gustó este videito, compártalo con su tía la religiosa para que se dé látigo en la noche. Tía, la buena para ese tipo de tías. Si le gustó el video, deje su like, suscríbase y un comentario que es bastante importante para que le salga recomendado a otras personas al mismo tiempo. Y si se lo quiere mandar a su tía, a su familia, a su abuela, lo que sea, para ver lo que fue en el pasado y no en el presente, pues más que bienvenido. A eso se nos olvidó sumar obviamente el tema de los abusos a menores de edad, ¿no? Pero pues eso será para otro stream quizás. Y recuerde que hago streams todos los días en mi canal de Kick. Esto se está grabando en vivo y en directo. Hago streams todos los días con excepción de los días sábados. Entre las 6 y las 8 de la noche estamos prendiendo, así que por aquí más que bienvenido para que se oye todo este contenido en vivo, en directo y para que haga parte de la comunidad. Muchísimas gracias por haber estado todo este tiempo acá, por enriquecerme con sus views y hasta una próxima ocasión. Un besazo para todos ustedes y que sus dioses los bendigan.